Ahí ahí me pueden confirmar que se está bien. Perfecto, se escucha, se ve. Perfecto, listo. Bueno, entonces, bueno, como parte del tercer congreso de estudiantes de Administración de Salud, algunos datos relevantes solamente de interés para después introducirnos en la política de medicamentos que llevamos adelante en el Ministerio de Salud de la Nación. Esto es una evolución que vemos de lo que son los gastos en políticas farmacéuticas a lo largo de la evolución de los años. Como vemos, hay una proyección que se hace económicamente y vemos la inversión total que tiene en la materia la política de medicamentos calculada en miles de millones de dólares. Son billones en la traducción anglosajona. Pero para que lo entiendan, hoy estamos trabajando con un solo medicamento, por ejemplo, en el país, que tiene un impacto presupuestario de 2.100.000 pesos, del laboratorio Novartis, llamado Zolgensma, que ustedes habrán oído algunos casos que se mencionaron mediáticamente, como el caso de Emita. Trabajamos con otros para fibrosis quísticas de $300.000, un medicamento, o otro como el Nusinersen o Spinraza, para los pacientes que tienen atrofia medular, que está en un valor de $45.000. Por lo tanto, lo que es la política farmacéutica de medicamentos puede abarcar más que la industria armamentística en ciertos casos, o más que un PBI de una nación grande. Bien, voy a ver. Ahí apreté algo que no me pasa la diapositiva. Voy a la siguiente. Listo. Esta es la inversión, siguiendo, quería darle algunas magnitudes para que vean lo que representan los medicamentos. Esta es la inversión en millones de dólares que se necesita tanto en investigación y desarrollo para desarrollar un medicamento. Es decir, estamos hablando de 2.500 millones de dólares, lo que podría llevar un medicamento biológico, como para una terapia oncológica o alguna terapia de enfermedad poco frecuente, para su desarrollo. Y no solo esto, sino que también miren los años que llevan este desarrollo. Nosotros siempre hablamos que hay medicamentos para patologías huérfanas que no le representan a veces a la industria farmacéutica una rentabilidad asociada, y hay otros que sí le dejan gran rentabilidad, y la industria se ha volcado hacia eso, en detrimento muchas veces de lo que recién mencionaba Germán, cuál es nuestro horizonte, que es garantizar la salud pública de las personas que más lo necesitan. Y cuando nosotros vemos y lo comparamos con lo que nos ha pasado en el 2020-2021, sobre todo con el desarrollo de las vacunas, ese desarrollo acelerado, ese cambio de dinámica, un medicamento puede tardar 15 años en su desarrollo en fase, sin contar lo que es la farmacovigilancia y la comercialización que hacemos nosotros desde la ANMAT como organismo que regula esto a través de muchos laboratorios, tanto universitarios como privados, pero la inversión y los años que lleva esta política, por lo tanto, tiene que tener muy definido lo que es la política de patentes, la política de investigación, dónde poner los subsidios, y lo que son de los desarrollos de los laboratorios, que en Argentina estamos hablando de que hay más de 300 laboratorios, tiene una industria farmacéutica muy importante del país, lo cual ha hecho que en la pandemia también hemos resistido a que no haya ningún desabastecimiento cuando todo el mundo se abocó a comprar no solamente vacunas, sino también medicamentos. Ustedes habrán oído lo que fue el caso de la ivermectina en su momento, o la hidroxicloroquina, o el lopinavir y ritonavir, cuando se dieron al principio de la pandemia como soluciones milagrosas, y todo el mundo abocándose, y los países más poderosos con sus economías, a comprarlos. Por lo tanto, esto también es de considerar. Entonces, nosotros cuando hablamos el objetivo de la política de medicamentos, siempre nos basamos en pocos parámetros, pero son parámetros que marcan hacia dónde va la salud pública: el acceso y la cobertura, la calidad y el uso racional.
Esto es muy importante y lo podemos decir muy rápido, pero tiene una relevancia sumamente estratégica, porque, por ejemplo, para los ministerios de salud, tener la disponibilidad económica para el acceso, para la compra de un medicamento, no garantiza que ese medicamento, si no hay una logística adecuada, y si no hay una red de salud, que es parte de la materia que ustedes estudian, integrada, que funcione en todos sus niveles, ese medicamento no llega a la población, que eso es una definición de acceso. Existen barreras geográficas, económicas. La calidad es muy importante, más en un mundo que se está hablando de las bioequivalencias, de los genéricos, de las copias, de muchos términos de medicamento, y que con múltiples fronteras también. Entonces tenemos que tener mecanismos de estar controlándolos todo el tiempo, sus chequeos para ver su efectividad. Y el uso racional es sumamente importante también, porque a veces descuidamos por garantizar los stocks suficientes y que las personas puedan acceder a esto. Yo diría que hay que controlar también la lapicera prescriptora de los colegas médicos en cuanto a cómo se está utilizando esto. Nosotros sabemos que cuando pasamos a ser un paciente y vamos a una consulta médica, estamos muchas veces buscando una prescripción o un análisis de laboratorio o de imagen al salir de esa consulta. Y aquí el uso racional estamos detectando lo que son resistencias antimicrobianas, y estamos en los comités de Mercosur, en los comités de OPS, OMS, viéndolo porque ya hay muchísimos medicamentos, muchísimas bacterias que están haciendo resistencia a todas las líneas terapéuticas de antibióticos, lo cual es otro tema a incorporar cómo se utilizan. Los componentes, como les dije, no hace falta que vayan anotando, yo la presentación después la voy a dejar, pero cómo vamos a garantizar estos pilares con los componentes que están ahí mencionados, y voy a hacer hincapié en algunos de ellos. Y bueno, y cuando vamos en el 2020, cuando nos proponíamos la política de medicamentos, decíamos, bueno, nosotros tenemos varias líneas de medicamento y tenemos que tener muy claro cómo incidir en cada una de las líneas. En la política de medicamentos esenciales, insumos y tecnología sanitaria, nosotros cuando hablamos de esenciales aquí en el Ministerio de Salud de la Nación, siempre se asocia a un vademecum, a una guía terapéutica, pero se asocia a medicamentos que están destinados a una alta prevalencia de una patología. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la línea de enfermedades crónicas, la cual hay que tener muy presente en el término de esta transición de la pandemia y pospandemia, porque hemos detectado que los casos de continuidad asistencial han bajado muchísimo. Es decir, personas que venían controlándose y accediendo a su medicamento para la diabetes en el marco de la pandemia por distintos motivos. Una, porque en muchos lugares se contrajo los sistemas de salud para lanzar políticas hospitalarias para hacer frente a la pandemia. En otros lugares por miedo a asistir a la consulta. Ha disminuido muchísimo los consumos. Por lo tanto, aquí la nave insignia que tiene el Ministerio de Salud de la Nación es el programa Remediar. El programa Remediar es algo que hemos naturalizado muchas veces en el sistema de salud, pero representa el envío mensual de 15.000 botiquines a 8.100 centros de salud, con más de 200 tratamientos dentro de cada botiquín, con un costo promedio de 150.000 pesos por cada botiquín. Por lo tanto, es la política de transferencia económica más grande que tiene este Ministerio de Salud. Esto llega con parámetros de equidad, es decir, no van a las provincias ni a los municipios, sino directamente al centro de salud. Esto garantiza que llegue a todos. Y lo digo esto porque no podemos nunca separar las estrategias sanitarias de las políticas sanitarias. Muchas veces, si el medicamento llegaría jurisdiccionalmente, podría esperarse que se utilice en algunos lugares con mayor impacto y en otros con menos. En este caso se garantiza equitativamente, y trabaja con un listado de medicamentos que se encuentra en constante evolución, actualmente 148 líneas de medicamentos diferentes que lo componen, y junto con otros programas nacionales y junto con la política de cada provincia que suscribió al Acuerdo de Medicamentos Esenciales, hoy se está garantizando que no haya ninguna discontinuidad en estos tratamientos en el subsector público.
Cuando hablamos de subsector público, sabemos que si el efector de salud es único en una localidad, ahí van las obras sociales, ahí va el paciente de PAMI, es decir, y el programa no discrimina eso. El programa hace llegar el medicamento y si la utilización bajo el criterio de la universalidad abarca a todos los usuarios, bienvenido sea. Con respecto al uso racional que les mencionaba recién, hay muchísimas normativas y hay una alarma constante a nivel mundial de las resistencias antimicrobianas. Cuando estamos viendo los programas nacionales, los listados de la Organización Mundial de la Salud sobre los medicamentos, tenemos que hacer capacitación, tenemos que armar comités de infectología, comités de epidemiología, miradas amplias de la salud, que no solo sea el acto prescriptivo, sino modificar las condiciones de vida que tienen las personas, los determinantes de la salud que ustedes estudian durante la carrera, para poder solucionar el problema de salud de la persona. Es un constante conflicto esa definición de salud que decía Ferrari. Y ahí, cuando salimos de lo que es la resistencia antimicrobiana, vemos lo que yo le decía, las pautas de cobertura y de acceso. Mucho se ha pregonado que la cobertura universal de salud es la panacea de lo que son los sistemas de salud, y esto es en parte cierto y en parte no tan cierto, por decirlo de esta manera. Cada región, que fue una de las cuestiones que estamos aprendiendo durante la pandemia, el país tiene muchísimas asimetrías. No podemos tratar lo que es el norte del país igual que tratamos el centro y el sur del país, o las cabeceras de las provincias como tratamos las distintas localidades. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de pautas de acceso, cobertura a los tratamientos, es muy importante que tengamos todos los subsistemas, las superintendencias del sistema público, la superintendencia agrupando el subsistema de la seguridad social y los sistemas privados, bien claros acerca de qué financiar, cómo ordenarlo, cómo es el esquema para que el paciente pueda obtener estos medicamentos y sobre todo políticas que sean selectivas. No podemos trabajar dando la misma cobertura de medicamentos a una población con un perfil epidemiológico de enfermedad infectocontagiosa a otra población que tiene un perfil de enfermedades crónicas. Por lo tanto, ese es un verdadero desafío, ustedes lo han visto, por eso yo menciono mucho la pandemia, porque estamos atravesados por ellas, el aprendizaje de hacerlo selectivo y aún así escuchar lo que es siempre la participación popular o local o de los gestores de salud locales, en el rol de decirnos, está muy bien la estrategia, pero acá en este lugar para adaptarla tenemos que hacerla de tal manera. Y eso también es una construcción que este ministerio se debe todos los días. Otro tema que traía a colación, que me gustaba, que me interesaba que ustedes se pongan en contacto con esto, son los precios. Muchas veces nos desvinculamos de los precios, de los costos, de los presupuestos, por pensar que la salud pública va con las estrategias y eso se lo dejamos al administrador o se lo dejamos al economista. Yo creo que es una parte integral de conocer cómo está conformado un presupuesto, cómo se compone la cadena de valor, en este caso de los medicamentos, para establecer los precios y políticas claras acerca de esto, porque si no, nosotros sabemos que en salud muchas veces las necesidades son infinitas y los presupuestos finitos. Y en política de medicamentos, quien fabrica el medicamento no es quien lo vende, y a la vez quien lo vende no es quien lo consume. Por lo tanto, en un mercado que es sumamente imperfecto, con un montón de externalidades, donde la cadena de valor no está clara, nosotros muchas veces vemos, cuando hacemos una licitación pública, que el precio de venta al público de un medicamento lo podemos bajar hasta un 7-8% cuando lo compramos por el Estado, sabiendo que el Estado tiene su retraso en la cadena de pago. Por lo tanto, es un mercado imperfecto que siempre es necesario estar estableciendo y tener presente el establecimiento de precios de referencia, la comparación de precios con otras localidades, los bancos de precios, la transparencia en cómo se conforma un precio y sobre todo una política conjunta
con los países del Mercosur y con el resto de la región. Los precios de referencias, ¿cómo lo hacemos nosotros? Seleccionamos un grupo terapéutico y después vemos las compras anteriores y actualizamos por la cadena de inflación utilizando indicadores propios que emite el Banco Nacional, que el Banco de la Nación Argentina, que emiten otros organismos. Vemos las bases de datos de cómo se actualizan las listas de medicamentos en Kairos, en Alfabeta. Y con todo esto se hace un seguimiento para ver la evolución. Bueno, llamativamente, ese seguimiento arrojó que en el 2020 la canasta de medicamentos esenciales del programa remedial tuvo un incremento del 60%. En un periodo inflacionario del 55%, superó la inflación lo que fueron medicamentos esenciales en el marco de una pandemia. ¿Qué hace esto? Que nosotros llamemos a los involucrados y decirles, bueno, vamos a poner reglas claras porque también tenemos la política rectora de poder decir, bueno, establecemos un precio máximo y a partir de ahora le tenés que vender al público, al privado, como lo hemos hecho con el medicamento Nusinersen, Spinraza, que establecimos un precio máximo de referencia y en el país ningún proveedor, ningún comprador puede acceder a ese medicamento a un precio superior a eso. Y el laboratorio, por lo tanto, no lo puede vender. Es una dinámica que no es la adecuada muchas veces para un país que tiene una inflación fluctuante, pero tiene que haber acuerdos sobre esto. Otro tema que me interesaba traerles, ustedes cuando hablen de medicamentos y se enfrenten a otras videoconferencias, siempre van a ver que se hace referencia a los medicamentos de alto precio. Y cuando decimos alto precio, no es casual, porque siempre se los referencia como medicamentos de alto costo. El costo sería un significado transparente, lo que tendría que valer un medicamento. Si nosotros vemos su cadena de valor entre lo que se gasta en investigación, en desarrollo, en la producción, la comercialización, la logística, hasta que ese medicamento se pueda acceder en este caso por un sistema de salud, hablaríamos de un costo. Pero hablamos de precio porque esa cadena está totalmente desdibujada. Cuando nosotros vemos que un 70%, 75% según los últimos estudios, se gasta en merchandising sobre ese medicamento y distintas estrategias de merchandising, la que llega al prescriptor, la que llega a la silla del paciente, la que llega a las organizaciones que agrupan pacientes con enfermedades poco frecuentes, por ejemplo, o lo que es la propaganda puramente, o los congresos que a veces pagan, vemos que se convierte en un precio y no en un costo. Por lo tanto, otra estrategia que hay que abordar desde la salud pública es que estos casos trabajar muy fuertemente con la justicia, porque si no muchas veces el derecho individual se está imponiendo al derecho colectivo y puede llegar a desfinanciar un solo medicamento, como les decía recién en Zolgensma, de $2.100.000 para un solo paciente, puede hacer que no haya equidad para el resto de los pacientes que están con otra patología con mayor prevalencia, porque el presupuesto es finito. Por lo tanto, en una obra social pequeña puede llegar a desfinanciar la cobertura de todos esos usuarios en favor de un solo usuario. Si ustedes me dicen quizás la solución sea inyectar más recursos, lo que pasa es que la industria farmacéutica va en un desarrollo de terapia génica, terapias modificadas de ADN, que no hay presupuesto que alcance. Los países con mayores presupuestos, mayor potencia, y siempre se cita el NICE de Inglaterra como un sistema de agencia que tutela las tecnologías sanitarias y medicamentos que se utilizan, tiene una fuerte política de regulación, porque ni con sus presupuestos podrían asumir todo el desarrollo e innovación que se encuentra hoy en día en el mercado. Con respecto a otro aspecto importante, por eso yo les decía que iba a ser como un salteado para que ustedes vayan viendo aspectos que involucran todo lo que es la política de medicamentos, así como fue la judicialización, la política de medicamentos esenciales, la política de precios, la política de producción pública. Bueno, la provincia de Santa Fe goza, por suerte para nosotros los santafesinos, de 2 laboratorios de producción pública, uno en la ciudad de Santa Fe, que es el LIF, y otro en la ciudad de Rosario, que es el LEM, que es municipal. ¿Qué da esto? Esto da soberanía.
cierta manera. La producción pública, actualmente hay 30 laboratorios de producción pública en las distintas provincias. 4 de ellos tienen capacidad de comercialización extraprovincial, es decir, tienen sus certificados de buenas prácticas, lo que les da un tránsito interjurisdiccional, por lo tanto pueden vender su producto, como fue el caso del misoprostol, por citar un ejemplo, al resto del país, como es el caso del LIF. El resto de los laboratorios no lo puede hacer. Actualmente la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, con su laboratorio de hemoderivados de la universidad, y la provincia de San Luis, con el laboratorio puntano, pudieron acercarnos a esta estrategia y estamos tratando de sumar al resto de los laboratorios. Es sumamente importante comprender cómo se desarrollan estos laboratorios, cómo potenciarlos. Su fin no es de rentabilidad como otros laboratorios nacionales, que yo les decía, hay más de 300 nacionales con capitales de financiamiento internacional o puramente nacional, pero los laboratorios públicos cumplen una función esencial y quedó demostrado en la pandemia cómo en las licitaciones que hizo este ministerio pudieron acceder a todos los renglones que se licitaban y representó un presupuesto completo de la agencia que los regula, que es la ANLAB, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Su acceso y presupuesto que han ganado en las distintas licitaciones representa todo un presupuesto de una agencia. Por lo tanto, es una política a compartir. ¿Nosotros qué estrategia usamos? Los dejamos presentar en las licitaciones y a la vez hacemos convenios con estos laboratorios para comprarles directamente a ellos, entendiendo que el dinero que se vuelque en esos laboratorios va a mayor producción pública. Otro tema en el cual podríamos hablar horas y horas, y hay especialistas en la materia, lo que es propiedad intelectual y salud pública. Esta es la estrategia que nos dimos nosotros desde el Ministerio, creando una comisión en el marco de la Comisión Nacional de Medicamentos, la CONMED, en la cual agrupamos al Instituto de Patentes, agrupamos a la ANMAT, al PAMI, la Superintendencia, IOMA, por el volumen de afiliados que representan, nosotros como Ministerio de Salud, la COSPRA, y empezar a discutir patentes, por ejemplo, cuánto tiempo tiene la patente, cómo es la propiedad intelectual, cuándo se puede empezar a utilizar, cuando un bien, ahora lo vimos con vacunas, estuvo esta discusión, si tenían que estar patentadas, no tenían que estar patentadas, cómo se iban a ser accesibles. Hay cuestiones de salud pública que les digo, tienen que ser valoradas en un marco de la normativa, pero también en un marco del acceso. Entonces, hacemos uso muchas veces de las flexibilidades que presentan para estas normas de propiedad intelectual en situaciones como esta, que fue una emergencia nacional. Y esta política de propiedad intelectual tenemos que regularla muy bien. Nosotros estamos impulsando lo que es la política de biosimilares, es decir, cuando un laboratorio internacional con capacidad productiva genera un medicamento biológico, nosotros potenciamos a laboratorios nacionales con subsidio para que cree su biosimilar. Y así nos ha pasado el caso de fibrosis quística, que muchos de ustedes estarán familiarizados con una patología de diagnóstico pediátrico, sobre todo en los primeros años de vida, en el cual funciona mal el metabolismo y empieza el paciente con infecciones a repetición, sobre todo del aparato respiratorio, pero también digestivo, y el medicamento que realmente da un impacto muy importante en la calidad de vida de estos pacientes, es de un laboratorio internacional sin registro en el país, porque tampoco le interesa sacar el registro en el país para poder comercializarlo a los valores internacionales. Vale $310.000. Y hay un laboratorio nacional que acaba de sacar hace muy poquito su biosimilar con otra marca, con los mismos componentes, son 3 moduladores que se agregan, en un precio que ronda los $60.000. Por lo tanto, ahí es donde esta otra arista de la política de medicamentos entra en juego. Y bueno, y acá le traía algunos datitos después de, no quería ser muy tedioso, entonces dije, bueno, voy a poner algunas imágenes también y algunos datos de color para que ustedes también se los apropien después.
En lo que es la política esencial es el programa Remediar, que nació en el 2002 como una idea de salud pública de garantizar medicamentos esenciales a todo el país. En el 2013 se puso en funcionamiento, está a punto de cumplir 19 años de evolución. Los datos son abrumadores. Cuando nosotros vemos las transferencias que se realizan anualmente desde el programa, hablamos a veces de 15.000 millones de pesos en botiquines de medicamentos que se garantizaron a toda la población. Es decir, 16 millones aproximadamente de usuarios se vieron beneficiados con medicamentos esenciales. ¿Esto qué hace? Baja la tasa de complicaciones de hipertensos, baja la tasa de complicaciones de diabéticos, hace que el embarazo transcurra con normalidad gracias al hierro, el ácido fólico que se incorpora, hace que las infecciones respiratorias no se compliquen y no lleguen a un nivel hospitalario y se puedan tratar ambulatoriamente. Es múltiple las aristas que podemos hablar de medicamentos que a veces están al acceso de la gran mayoría de las personas, pero para algunas personas lo público lo es todo, por lo tanto hay que garantizarlo, y más en estos periodos que yo les decía de los incrementos de precio que hubo. Y aquí traje otra diapositiva, por eso yo les decía que traía muchos grupos de temas para que ustedes puedan involucrarse. ¿Qué hará el cannabis medicinal acá en la política de medicamentos? Bueno, les cuento que es uno de los programas que está bajo la dirección de medicamentos. El cannabis medicinal tiene un medicamento ya registrado en Argentina por el laboratorio Aleph, el Combupidiol. Tiene una prescripción muy clara, y lo digo con total responsabilidad porque si no creemos que el cannabis medicinal o su medicamento sirven para todas las patologías. En este caso es para la epilepsia refractaria. Estamos haciendo un estudio con el Hospital Garrahan, donde teníamos 50 pacientes bajo un suministro de drogas. Hoy tenemos 14, ahora incorporamos a Mendoza, incorporamos a Rosario. Y en 3 síndromes, Lennox-Gastaut, West y la esclerosis tuberosa, ha demostrado que tiene efectos beneficiosos cuando los medicamentos convencionales no han logrado esos resultados. Actualmente tiene un presupuesto diseñado, tiene una resolución, tiene un registro, y por un lado va la política de medicamentos con el cannabis medicinal, y por otro va el aceite de cannabis medicinal con los autocultivadores, las ONG, distintas aristas que tiene el país, que como les decía también es otro tema a abordar, muy novedoso, lo cual lo estamos siguiendo muy de cerca porque las normativas se tienen que ir actualizando y todavía hay mucho debate acerca. Cuando unimos, es muy rico el debate cuando unimos a la sociedad científica, por ejemplo la Sociedad de Pediatría Argentina, en la misma mesa que la ONG Mamá Cultiva, por ejemplo. El debate que se genera ahí es tremendo y pudimos acercar puntos de encuentro que son lo que hacen hoy al programa y al consejo consultivo que tenemos del programa. Oncología. Otro tema que lo traje porque nosotros tenemos que seguir muy de cerca la prevalencia de enfermedades oncológicas. Países desarrollados ya tienen las patologías oncológicas como la primera causa de mortalidad. En su país es estas transiciones epidemiológicas que se están dando, que hay que revisar integralmente como es nuestro estilo de vida. Me refiero a la alimentación, nuestras prácticas deportivas, dónde convivimos, bajo qué efectos de riesgo ambiental estamos. Tenemos el Banco de Drogas Oncológicas como una política complementaria, es una política en aumento, pero también muy preocupados acerca de los diagnósticos en el marco de la pandemia. Vamos a retomar una gran problemática sobre esto, porque nosotros decimos, por ejemplo, para que tengan un ejemplo, un cáncer de mama, desde que una paciente, una usuaria, se detecta un bulto en la mama, hasta que tiene su resolución quirúrgica, tendrían que pasar como promedio 60 días para tener un indicador bueno de resolución de un sistema de salud, cómo funcionó. Es decir, esa paciente fue a su centro de salud, ese centro de salud la derivó a hacerse una mamografía y estudios de laboratorios a un segundo nivel. Ese segundo nivel con un diagnóstico la deriva a un servicio de oncología, y ese servicio de oncología les suministra el tratamiento y, si en caso de requerirlo, su recepción quirúrgica. Eso habla de la salud de un sistema
la salud de un sistema de salud. ¿Cómo funciona? Bueno, en oncología nosotros suministramos los medicamentos oncológicos a todas las provincias como mecanismos complementarios. Bueno, ahí en la ciudad de Santa Fe ustedes saben que tienen el servicio en el ITURRAP, el servicio en el SEMAFE, de muy buena calidad, y bueno, trabajamos en coordinación con ellos. Y para ir cerrando, yo les decía que suelo dejar la política de medicamentos de alto precio, porque cuando uno hace referencia a medicamentos y escucha a los expertos, siempre se centran en esto, en el medicamento de alto precio. Una, porque es más entretenido, a veces nos pasamos horas hablando de un solo medicamento que desfinancia todo un sistema o una obra social, pero muchas veces es por la novedad, hay como un fetiche sobre estos medicamentos, por decirlo de alguna manera, lo que sí constituyen un problema. Nosotros en el Ministerio relevamos, estos son solicitudes que tuvimos en el marco de la judicialización, 123 tipos de medicamentos para 81 patologías, acá los tienen para que vean un poquito el orden, pero sí les puedo decir que estos medicamentos representan casi el 50% de lo que representó la licitación pública de todos los medicamentos esenciales del programa Remediar para todo el país. Es decir, que hay que tener una mirada puntual sobre hacia dónde apunta la industria farmacéutica, los precios que colocan en los medicamentos. Muchas veces sabemos que un medicamento nace en un claustro universitario, lo toma un laboratorio, lo comercializa y los precios son exorbitantes, buscan mayores rentabilidad en el periodo que tienen la exclusividad de este medicamento, y muchas veces hasta hay un desarrollo escalable. Tienen la solución a una patología y van escalando cómo van largando el medicamento, y no largan de una sola vez el medicamento que puede llegar a ser curativo, como pasó en el caso de la hepatitis C. Miren solamente el impacto que ha tenido en Nusinersen, el Spinraza que yo les mencionaba, que son casi siempre muy mediáticos, y aquí no hemos incorporado el Zolgensma, 2.300 millones del presupuesto del Ministerio de Salud, que previo a la pandemia era un presupuesto de 50.000 a 60.000 millones de pesos, de acuerdo a los refuerzos del Ministerio de Economía. Bueno, y acá está, relacionado con esos medicamentos, pusimos lo que es la judicialización. ¿Por qué? Porque cuando no pueden acceder, los sistemas de salud dicen, no puedo garantizar estos medicamentos de este costo, de este precio, ¿cómo se accede? A través de política de judicialización. Y esto no es que un paciente o un usuario se acerca a un abogado, sino que hay bufetes de abogados dedicados a esto, o a través de distintas agrupaciones que tienen de esto también una ayuda social, porque está bueno que puedan acceder al medicamento por la vía que sea, pero también lo que lleva tras esto, cuando uno entra a alguna organización o una fundación de alguna patología rara, ve que muchas veces el patrocinio de los laboratorios está en la misma página web que uno ve a Novartis, a Roche, a Vago, y uno ahí empieza a pensar, bueno, los intereses cruzados que suele haber. ¿Hacia dónde estamos yendo? Si salimos de la pandemia de la misma forma que entramos, en cierta manera no hemos aprendido mucho. Para todos fue un desafío, desde utilizar un Zoom, un meeting, a elaborar un sistema de salud que pueda tener datos confiables. Por ejemplo, los datos epidemiológicos, nosotros sabíamos que en Argentina siempre van 2 años atrás. Es decir, trabajamos siempre con los boletines epidemiológicos de 2 años que han pasado. Esta situación nos dijo que teníamos que tener la información lo más actualizada posible. ¿Había sistemas que soporten esto o no? ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia, la relación del COVID y lo que era lo físico, en este caso el papel? Por lo tanto, también impone la ley de receta digital. Es una ley que ya está a punto de salir, ya tenemos, bueno, la ley está, la resolución está a punto de salir, ya está todo aprobado. Esto lleva un gran acuerdo con los colegios médicos, sobre todo, porque también plantean sus dudas. Por ejemplo, si el paciente se encuentra en Tucumán y el médico prescriptor está en Salta, a qué la matrícula, a dónde la vamos a hacer corresponder en cuanto a la receta digital. Hay desafíos de ese tipo y responsabilidades
de los colegios, porque tendremos que tener una gran matrícula nacional que agrupe todas las provincias, pero esto a la vez está descentralizado en las provincias, por lo tanto hay un desafío también de su implementación. Y la telemedicina sobre todo se ha agilizado muchísimo, la pandemia nos unió en cierta manera en compartir las experiencias y ver qué estrategias utilizar y consensuar sobre todo las estrategias. Bueno, sobre precios de referencia ya les hablé, no los quiero para nosotros, yo veo que cuando los voy marcando, como representan un gran problema para la gestión, por eso los incorporo en varios momentos de la diapositiva, pero quiero que se lleven esa inquietud. Acá, por ejemplo, pusimos un ejemplo de lo que fue el caso del Losartán, un medicamento muy común en el tratamiento de la hipertensión, me refiero a su prescripción, y cómo a través de las distintas marcas que hay en el mercado nacional, miren la fluctuación de los valores de los precios de referencia. Entonces acá tenés una metodología de una media que estableces, y vos podés decir, bueno, el Losartán tendría que valer esto en Argentina, de acuerdo a lo que hemos visto cómo fluctúa el mercado. ¿Qué pasa? Acá choca con distintos desarrollos, con combinación de drogas, con el arte que usan, hacia dónde llegan, si se compra desde un laboratorio, desde una droguería. Por lo tanto, las metodologías siempre nos hacen llevar a un grupo de medicamentos, actualizaciones por inflación, y ver cómo lo regulamos, y después un acuerdo con la gestión del proveedor. Pero cuando estamos analizando medicamentos de la canasta, acá lo que les mencionaba recién de las fluctuaciones de remediar de la canasta total, y cuando es importado, cuando es nacional o cuando el financiamiento es en dólares, va cambiando. Este mercado, por eso les digo que es muy imperfecto el mercado de los medicamentos y lleva un abordaje desde todas las aristas. No podemos desvincular lo que es la producción, a lo que es la compra del medicamento, a los grandes financiadores, a si se compra por unidad, por módulo, a si se incorpora arte o no se incorpora, si tiene logística que lo acompañe. Esto no es necesario, lo habíamos hecho, era lo que yo decía, el Estado tiene distintas estrategias, algunas las hemos empleado, otras no. Hemos tenido que fijar precios máximos en algunos medicamentos, cuando algunos laboratorios no entendieron la realidad del país. En otros casos tuvimos que regular medicamentos, por ejemplo los medicamentos de terapia intensiva, tuvimos que regularlos y establecer un porcentaje, porque cuando empezamos a recolectar la información de todas las provincias, a qué precios habían accedido a distintos medicamentos, sobre todo trabajamos sobre atracurio, pancuronio, propofol, midazolam y fentanilo, vimos que todas compraban a distintos precios, con dispersiones hasta del 1000% en suba de medicamentos. Por lo tanto, era inviable en un contexto que teníamos el 90% de ocupación de las terapias intensivas. Entonces también tuvimos que aplicar mecanismos de regulación. Esto es con respecto al ANLAP, cuestiones que hicimos en materia de laboratorios públicos, porque ¿por qué también la dejé a esta diapositiva? Porque a medida que uno se enfrentó a la pandemia a finales de marzo, tuvo que seguir adelante con todas las otras políticas, y más que nunca. Es decir, muchas veces el gestor tiene que, no dividir los equipos, pero tiene que ver más allá del escenario de la pandemia. Es decir, garantizar un stock de una canasta de medicamentos, garantizar Vademecum actualizado, garantizar definiciones de tratamientos correctas, garantizar formalizaciones de acuerdos a donde se suministran las drogas o la capacitación de los usuarios, es sumamente importante en el marco de que toda la discusión siempre era sobre casos de COVID, terapias intensivas ocupadas y desabastecimiento de algunos productos. Por eso, por lo tanto, un registro de medicamentos huérfanos es algo sumamente importante. Por ejemplo, el atenolol pediátrico por la Universidad Nacional de Rosario, que se trabajó en el 2020. O el desarrollo de un banco de proyectos de producción pública de medicamentos en ANLAP, viendo cuáles eran los medicamentos necesarios y cómo combinar eso con la capacidad instalada de los laboratorios públicos. O apoyar a La Pampa en un medicamento de oncológicos, así también como en el Chacos la certificación de su laboratorio. Bien. Y sí, tenía esta última, pero es el fortalecimiento institucional. Como les decía, para hablar de medicamentos podríamos estar
toda la tarde, quizás abordaría todas las aristas. Yo lo que traté con esta presentación es que ustedes agarren una base muy ancha, que es también la potencia que tienen ustedes en la carrera, que pueden ver integralmente la situación de salud, y después las especificidades, ir trabajándolas de acuerdo al contexto de cada región. Me parece que con eso más o menos le di un pantallazo general de la política de medicamentos en el país. Gracias. Bueno, genial, Emi. No sé si alguien por ahí tiene alguna pregunta que quiera dejar en el chat, o les invitamos obviamente a que prendan sus micrófonos y se las puedan decir directamente a Emiliana. Ahí vi que levantaron la mano. Sí, Meli, si querés, podés decirla. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien. Ahora me siento como en casa. Hola, Melissa. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Sí, Emiliano, me pareció súper interesante todo lo que hablaste, como siempre muy certero en algunas definiciones. Y quería consultarte porque vi que lo pusiste en una de las diapositivas, pero no lo mencionaste tanto. Si te parece que la política de precios o de compra en conjunto regional, en este caso a través del Mercosur, puede ayudar a bajar un poco el precio de los medicamentos estos de alto costo, como por ejemplo Nusinersen. Meli, como siempre, muy perspicaz. Quiero decir que tengo una amistad, trabajamos juntos en el Ministerio de Salud de Santa Fe, y parte de lo que digo, Meli, es que exporto un poco el modelo de Santa Fe a la nación, que muchas cosas los santafesinos le encontramos un poco la vuelta a cómo llevarlo adelante. Vos sabés que la compra conjunta no hice tanto hincapié justamente porque es uno de nuestros actos fallidos o de nuestras grandes deudas como Ministerio de Salud. Te voy a contar que definimos 43 medicamentos de alto precio, sobre todo oncológicos y biológicos, entre el PAMI, la Superintendencia, IOMA, y nosotros como Ministerio de Salud representado en el Banco de Drogas Oncológicas. Y la verdad, no pudimos llevar adelante la política de compra conjunta, salvo en Factor 8. En Factor 8, gracias a esa estrategia, logramos comprar a un 6% de lo que cuesta los distintos factores recombinantes en el mercado nacional. Es decir, es una política clara, es una estrategia clara de impacto presupuestario y de acceso. Si vos me preguntás por qué no se pudo, hay múltiples factores, el fondo que se iba a utilizar, se requería un anticipo, se requería que los distintos financiadores se pongan de acuerdo. PAMI trabaja mucho por paquetes de prestaciones, IOMA trabaja de acuerdo con otros stocks de recambio, la superintendencia también. Y cuando llevamos esto a Mercosur, en Mercosur, bueno, a mí me toca ser el punto focal en Argentina, de medicamentos, trabajamos tanto en alto precio como esenciales, con los directores de línea, los coordinadores del programa, lo llevamos como un banco de precios y una estrategia de política común ante, como vos decís, Nusinersen. Pero chocamos, por ejemplo, con Brasil, que todos estos medicamentos de alto precio llevan acuerdos de confidencialidad. Por lo tanto, cada país negocia por separado en detrimento muchas veces de sus economías regionales por estos acuerdos que protegen a los laboratorios. Y los laboratorios lo adoptaron como metodología. Entonces, ¿cuál fue la propuesta de Argentina, que ejercimos la presidencia pro tempore hasta hace 2 meses, ahora la ejerce Brasil? Fue hablar sobre la transparencia de precios. Salimos de establecer un banco de precios en común, salimos de establecer una compra conjunta que vimos que era inviable, y logramos introducir en la declaración de ministros y de presidentes la transparencia de precios, para romper con esta estrategia que tiene la industria, que el Nusinersen en Brasil lo vendían a $27.000 y en Argentina, época del ministro Rubinstein, lo vendían a $45.000. 2 países, y los laboratorios siempre lo quieren explicar eso por el volumen de la oferta, por cómo lo produce, por la cadena de comercialización, por los impuestos, pero en realidad es una estrategia de que ellos buscan venderte a un precio, pero quieren bonificártelo y decir que aparezca para que la casa matriz lo vea a otro precio.
Y en esas negociaciones estamos. Me parece que la transparencia es lo más adecuado para eso. Gracias, Emiliano. Genial, entonces. Bueno, no sé si alguien más se anima a hacer alguna pregunta, si quieren dejarla en el chat, prender los micrófonos. No tengan miedo. No, yo sé que, viste, políticas de medicamentos no solemos hablar mucho, es como un tema que es marginal cuando trabajamos en los Mientras sistemas lo de salud. piensan, si quieren yo tengo otra pregunta que me quedó, porque hablaste de algo, no, que es algo que estamos debatiendo, creo, internamente nosotros como establecimiento que forma profesionales de salud, que construye, diría Germán, tomando su palabra, el tema de que vos hablabas de que la cobertura universal de salud parece una utopía, o por ahí no es el mejor de los ejemplos, pero sí hablaste de una integración de los 3 subsectores, que en este caso de lo que me acabas de nombrar de los medicamentos, creo que sirve un poco de decir, si nosotros tuviéramos integrado los 3 subsectores en un sistema único, no tan fragmentado y no tan disperso en cuanto a su regulación sobre todo, por ahí podríamos llegar a conseguir mejores precios en los medicamentos. ¿Qué pensás vos sobre este proyecto que hay sobre el sistema integrado de salud? Bueno, sí, ahí te voy a dar mi opinión personal, no tanto institucional, pero que hay mucha coincidencia en muchos colegas que trabajamos juntos. La integración nos hubiese hecho que enfrentemos mejor todos los problemas de salud que abordamos en estos últimos años. Es decir, uno de los grandes problemas que tiene el sistema de salud público argentino es la segmentación y la fragmentación que tiene. Nosotros, para no referirnos a otro tema que no sea medicamentos, nosotros a nivel nacional, cada uno de los financiadores compra a un precio distinto el mismo medicamento, la provincia lo compra diferente y la obra social de la provincia lo compra diferente. El hospital que tiene esa provincia, si tiene capacidad de compra, lo compra diferente. Por lo tanto, no es adrede que esto esté segmentado y que esté fragmentado, es decir, hay intereses también que juegan para que esto no se integre. Para mí, el Sistema Único de Salud es difícil concretarlo bajo las leyes y bajo el ámbito que tenemos hoy en Argentina, porque hay muchos, en una cápita que es las enfermedades que generan desfinanciamiento, estas enfermedades de alto precio, hay fondos que los manejan en un momento las entidades sindicales, en otro momento otros ministerios. Entonces, a mí me parece que sí se pueden generar estrategias que hagan que toquemos más nuestras superficies. Eso sí, por ejemplo, cuando en el 2020 se definió que todas las camas que había disponibles en el país no es que pasaban a ser del sistema público ni que se decretaba que a partir de ahora tomábamos la autoridad, pero tenían que estar disponibles para una integración del sistema en el caso de que supere la capacidad instalada. Es decir, si el sistema público colapsaba, la clínica privada que estaba al lado o la clínica que respondía a una obra social que estaba al otro lado, tenían que responder con sus camas a la necesidad de salud que había. Una agencia de tecnología sanitaria, regulación de tecnología sanitaria, podría ser un paraguas para los 3 subsistemas. Una política de compra conjuntas podría ser otra superficie de contacto para todos los sistemas. Me parece que hay muchas estrategias que nos debemos, los gestores de salud, que pueden integrar los sistemas. Muchas veces no hay necesidad de desarrollar un servicio en un lugar si otro subsistema lo tiene desarrollado, y ahí existe la complementariedad público-privada, siempre con mucho cuidado, porque a veces tenemos intereses contrapuestos, pero me parece que es una estrategia a lograr, porque si no nos vemos muchas veces desarrollando todos capacidad instalada en un lugar y los resultados de salud siguen siendo los mismos. Nos debemos una historia clínica digital para todos los subsistemas, que podamos ver qué hacemos los
trabajadores de salud, una receta digital. Por lo tanto, la integración, Melissa, me parece que de una forma u otra va a terminar ocurriendo, porque si no, cada subsistema por separado en este contexto que tenemos de los costos de los accesos a la tecnología sanitaria y medicamentos, es inviable con los presupuestos que manejamos. Genial, entonces. Bueno, si no hay más dudas, queremos agradecerte, Emiliano, por venir a compartir un poco de tu experiencia, tanto en el trabajo y de también tus conocimientos. Agradecerles a todos por haberse sumado, que esperamos que esta charla les haya sido lo más fructífera posible, que hayan podido aprovechar todo el contenido que nos pudo estar comentando de mí. Y nada, también invitarlos que ahora a las 7:30 seguimos con la segunda charla del CEAF con otro disertante de primera, como lo es Juan Pablo Poletti, el director del Hospital Cuyen. Así que bueno, tienen un tiempito para preparar el mate, para renovarlo, y nos volvemos a encontrar por Zoom en media hora. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que muy ameno todo, y bueno, y cuando requieran colaboración y podamos hacer un pequeño aporte desde aquí, cuenten con nosotros. Genial, muchísimas gracias. Muchas gracias, Emi, un placer escucharte. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Bueno, nos vemos en un ratito.